Gerardo es un hombre humilde y sencillo, entonces no mentira. Sí, sí. Pensé que ya tenía usted host padre, creo que ya puede grabar, Sí, ya ¿cierto? estoy grabando. Bueno, Gerardo, te contaba que es una experiencia, como ya lo he comentado en otros momentos, muy significativa, ¿sí? Por muchos factores, entre ellos, primero, pues que son 3 momentos de formación, tuvimos uno en agosto, ahora estamos en este, y finalmente en enero ya nos volveremos a encontrar nuevamente para la fase final del proceso de formación, 2 días, donde queremos pues retomar el tema de el rol protagónico de la mujer, sin duda alguna, en esta experiencia. Estamos confirmando las ponentes, ya está confirmada Rebeca, señor y padre de Juancho. Ya confirmé con ella que pues aprovechamos que está allí en Caracas. Precisamente ya hablé con la hermana Socorro. Estamos mirando el tema del tiquete, a ver si se puede financiar desde la FEBIC, un poco que nos ayude esto, pero ella en principio encantada de hacer parte de ese grupo de mujeres. El tercer encuentro, Gerardo, va a ser liderado por mujeres y me imagino que Adriana no tendrá tampoco mucho inconveniente Estamos en en poder esas, estamos participar. cuadrando agenda con ella. Perfecto, pues yo creo que va a ser una experiencia muy bonita para que nos vayamos agendando 27 y 28 de enero del 2026 para nuestros participantes, para que se animen en la misma universidad que estuvimos la vez pasada, 2 días de formación bien interesantes para cerrar con broche de oro esta experiencia de formación. Entonces, bueno, este es el equipo, Gerardo, el grupo, un grupo grande, numeroso y con muchas ganas de seguir aprendiendo. Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación. Tengo una relación muy particular con muchos venezolanos que están en nuestro país. De hecho, el señor arzobispo de Buenos Aires ha nombrado, hará cuestión de un año y medio, a el padre Eusebio, un sacerdote de una parroquia vecina a casa, como el capellán de los venezolanos de Buenos Aires. En este momento, la inmigración venezolana es la más grande en Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad muy hospitalaria. De hecho, la mayoría de los que vivimos en Buenos Aires no hemos nacido aquí. Yo nací en la provincia de Santa Fe, pero tenemos mucha gente de otros países, peruanos, bolivianos, paraguayos, colombianos, uruguayos. La mitad de Uruguay prácticamente vive en Buenos Aires, pero en este momento la inmigración venezolana es la mayoritaria. Así que he tenido oportunidad de trabajar con muchos venezolanos, venezolanas, y también me he ido interiorizando en lo que significa la pastoral migratoria, ¿no? Me alegra mucho esto que me acabo de enterar, que van a tener en la última etapa de formación con el tema de las mujeres, porque es un tema que a mí siempre me ha interesado. De hecho, yo como biblista, últimamente lo que estoy haciendo es estudios desde la perspectiva de género, ¿sí? Entender un poco el rol de las mujeres en la iglesia primitiva y el trato que Jesús tuvo con las mujeres, que fue un trato tan particular que podemos decir que Jesús no fue un varón eh, que se acomodó a las características propias de su cultura, sino que fue mucho más allá. No encontramos en los evangelios ningún texto en donde se muestre a Jesús teniendo dificultades con las mujeres. Incluso tenemos textos en donde Jesús aprende de las mujeres. En una oportunidad me habían invitado de una junta de catequesis a que les diera una charla y yo había puesto como título Las dos catequistas de confirmación de Jesús y me cambiaron el título. Pero sigo sosteniendo que Jesús tuvo al menos dos catequistas de confirmación. La mujer que sufría de hemorragia, cuando Jesús
dice, sentí una dinamis, una fuerza que salió de mí, y ella le especifica qué fuerza es, y la sirofenicia, que le dice a Jesús también, los cachorros comemos las migajas que caen de la mesa de los señores. Tu límite no es el que estás pensando, sino que también tenés que ir más allá, y Jesús va más allá. Entonces, qué interesante que ustedes en este proceso formativo vayan a terminar con esto, ¿no? El evangelio más antiguo, el evangelio de Marcos, en el capítulo 15, cuando presenta la pasión del Señor, habla de ese grupo de mujeres que desde lejos contemplan la escena, mujeres que lo habían seguido y servido desde Galilea. Tal vez en castellano no tomamos conciencia de la fuerza de este dicho de Marcos. Seguido, acoloceo es el verbo, de ahí viene acolitado, y servido, diaconeo, de ahí viene diaconado. En el altar de la cruz había acólitas y diaconisas, las mujeres, mientras nosotros los varones brillábamos por la ausencia. Entonces, qué lindo revalorizar este rol de la mujer en la iglesia actual, sin necesidad de tener estola y otro tipo de cosas que no pertenecen a la iglesia primitiva. Siempre la iglesia primitiva es para nosotros el modelo a imitar. Decía recién John Freddy que estuvieron acompañándolos a ustedes el padre César de Jesús Buitrago y el padre Guillermo Acero, dos grandes amigos con los cuales tuve el privilegio de trabajar en la conformación de este librito, que me imagino que debe ser un poco el que los va orientando a ustedes, ¿no? Las orientaciones de animación bíblica para América Latina y el Caribe. Yo también formé parte de ese equipo porque en ese momento estaba sirviendo como coordinador de la Federación Bíblica en el Cono Sur. Cuando pensamos en este librito que nos pidió el CELAM que hiciéramos, en realidad el CELAM nos pidió a nosotros que hiciéramos un directorio de ABP. Y lo primero que el grupo de trabajo sugirió es que no se tratara de un directorio, sino de orientaciones. ¿Por qué? Porque entendimos que la diversidad cultural, social, que existe en nuestro continente es tan grande que hacer un directorio hubiera de alguna manera cohibido las iniciativas locales para cristalizar la animación bíblica de la pastoral. No es lo mismo la animación bíblica de la pastoral en una capilla de barrio que en la iglesia catedral. No es lo mismo en una diócesis que es sede de gobierno que en una diócesis de frontera, por ejemplo. Entonces, la animación bíblica tiene que ser algo que cada uno de nosotros, como individuos y como comunidades, vayamos encarnando de acuerdo a las necesidades. Porque la animación bíblica está llamada a desaparecer. La animación bíblica tiene que servir y después desaparecer. Así como María, que fue al encuentro de su prima Isabel y estuvo con ella 3 meses, hasta que Isabel tuvo a su hijo y María volvió a su casa. Una vez que cumple su misión, la animación bíblica desaparece. Muchas veces se confunde pastoral bíblica con animación bíblica. Y a mí me gusta distinguir. La animación bíblica es tarea de toda la iglesia. En el caso de una iglesia diocesana,
desde el señor obispo hasta el último bautizado, todos somos responsables, aunque en distinta medida, todos somos responsables de la animación bíblica. En cambio, hay un grupito de personas que tal vez tienen una preparación específica, que están encargados de la pastoral bíblica. Y tal vez en una diócesis, los responsables de la pastoral bíblica son los garantes de que la animación bíblica funcione. Cuando ven, por ejemplo, una pastoral, la pastoral social, la pastoral carcelaria, la pastoral matrimonial, la pastoral vocacional, que no está suficientemente animada desde la Biblia, podrán sugerir y podrán aportar herramientas para eso. Pero los responsables de la animación bíblica, de la pastoral de la salud, por ejemplo, son los miembros de la pastoral de la salud. Entonces, esto me parece que es una cosa que tenemos que tener en claro, sobre todo si vamos a hablar de esta función misionera de la animación bíblica. Yo, cuando esta tarde estaba pensando en ustedes, a los que no tengo el gusto de conocer, al menos por ahora, pero sí ya de querer, porque son mis hermanas y hermanos en Cristo, cuando yo estaba pensando en ustedes, me decía, seguramente la mayoría de estas personas ya están en actividades misioneras o están soñando en dedicarse a la misión. El tema es que para ser misioneros en el sentido de la ABP, primero tenemos que recorrer el camino discipular. No en un sentido cronológico, no hay un antes, primero soy discípulo tantos años y después me convierto en misionero, sino que es simultáneo. Somos discípulos y misioneros, discípulas y misioneras al mismo tiempo, pero no podemos ser misioneros si primero, vuelvo a decir, no en sentido cronológico, sino en sentido espiritual, si primero no somos discípulos del Señor. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Ay de mí si no evangelizara. Pero primero tenemos que haber visto y oído, haber tocado con nuestras manos el misterio de la salvación, haber sentido la llamada del Señor para después, entonces, anunciarlo a los demás. En el Evangelio, según San Juan, tenemos la misteriosa figura del discípulo amado, que la leyenda, no hablo de tradición, para mí la tradición es otra cosa, la leyenda identificó comúnmente con Juan Evangelista. Yo, si tuviera que buscar un personaje bíblico que me parece que podría ser el discípulo amado, me inclinaría más por Lázaro, que en el capítulo 11 del Evangelio de Juan se dice, aquel al que tú amas está enfermo, y Jesús lloró porque lo amaba mucho. O podría ser la Magdalena, que no tiene la categoría de discípula porque ni en hebreo ni en griego existe el femenino. Así como en castellano no existe el masculino catequisto, nosotros somos catequistas, por más varoncitos que seamos. En hebreo y en griego no existe el término discípula, pero María Magdalena realmente fue una discípula amada del Señor. Pero más me inclino en todo caso a pensar que esta figura del discípulo amado es una figura literaria que permite que cada uno de los lectores del cuarto evangelio se ubique en este lugar. Ustedes, queridas hermanas, ustedes, queridos hermanos, yo mismo, cada uno de nosotros somos ese discípulo amado. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan dice que el discípulo amado estaba recostado
nuestras traducciones comúnmente dicen recostado sobre el pecho, pero en realidad estaba recostado sobre el seno, sobre la falda de Jesús, según el griego. Y en griego, esta postura del discípulo es la misma que tiene en el prólogo del Evangelio de Juan la palabra en el seno de Dios. La palabra estaba junto a Dios, la palabra reposaba, estaba acostada en el seno de Dios. Entonces cada uno de nosotros como discípulo, se ubica del mismo modo que la palabra con relación al Padre Eterno. Y entonces de esa forma nosotros nos convertimos en misioneras, misioneros, continuando la misión de Jesús. Completamos lo que falta a la pasión de Cristo. Llegamos a aquellos lugares que el Señor no pudo llegar por cuestión de su temporalidad, porque cuando la palabra se encarna, toma las limitaciones propias del humano, espacio y tiempo. No podía estar en dos lugares al mismo tiempo, no podía prolongarse más allá de su muerte de manera carnal. Nosotros creemos que Jesús sigue vivo. Fíjense qué interesante también el tema de los idiomas, ¿no? Cuando el Evangelio nos dice Jesús murió, está en pasado aoristo. Fue sepultado, pasado aoristo. Y resucitó, pasado perfecto. En nuestra lengua no tenemos el aoristo. Entonces, para nosotros los tres verbos están simplemente en pasado. Murió, fue sepultado y resucitó. Pero en griego, murió una vez, fue sepultado una vez y resucitó para siempre. La resurrección no es algo temporal. Las discípulas y discípulos de Jesús tienen una experiencia en el tiempo. El tercer día corre cronológicamente para nosotros, no para Jesús. Por eso en el cuarto evangelio, cuando se presenta la pasión del Señor, se la presenta de forma gloriosa. Jesús ya está ahí resucitando, muriendo y resucitando al mismo tiempo. Y nosotros somos testigos de esa muerte y resurrección y de la vida que la precedió. Por eso, la animación bíblica supone el conocimiento del testimonio escrito acerca de Jesucristo, que está fundamentalmente en los evangelios y en todo el Nuevo Testamento, supone ese conocimiento para después poder hacer el anuncio, no tanto con palabras como con nuestro testimonio. Por eso, ustedes serán mis testigos. Entonces, ser testigos de Jesús, eso es en el fondo ser misioneras, misioneros. Pero, ¿de qué Jesús estamos hablando? ¿Del Jesús que nos presentan los evangelios o del Jesús que nos presentan otras fuentes? Por ejemplo, los evangelios apócrifos. Estuve dando un cursito últimamente acerca de María en los evangelios. Entonces, primero vimos María en los sinópticos, después María en Juan y después María en los apócrifos. Y lo mismo podríamos hacer con Jesús. Una cosa es el Jesús de Marcos, otra cosa es el Jesús de Mateo, de Lucas, de Juan, y otra cosa muy distinta es el Jesús de los apócrifos. Entonces nosotros somos testigos de qué Jesús, fundamentalmente a mi entender, del que nos presentan los evangelios y todo el Nuevo Testamento. Entonces, la característica misionera de la animación bíblica depende del discipulado.
Si nosotros no hemos entrado en esa fase discipular, no vamos a ser misioneros. En todo caso, vamos a ser propagandistas. Por eso el Papa Francisco insistía en tener cuidado con actitudes proselitistas, que tal vez en otro momento histórico han tenido sentido, pero hoy no lo tienen. Cuando estábamos preparando este documento de orientaciones, muchas veces nos proponíamos estudiar un tema, y uno de los temas que nos propusimos estudiar era la disminución del catolicismo en nuestro continente, la disminución numérica, la falta de compromiso, la falta de práctica litúrgica, y nos dábamos cuenta que el gran peligro no son las iglesias evangélicas, el gran peligro es el indiferentismo religioso, porque desde una iglesia evangélica alguien tal vez podría volver al seno de la iglesia católica, en la medida en que nosotros lo favorezcamos, en la medida en que nosotros no lo impidamos, porque muchas veces nosotros somos justamente los causantes de que algunos se alejen. En la Lumen Gentium, si no me equivoco, en el número 8, justamente se dice que una de las causas del ateísmo actual somos nosotros, los cristianos, que damos muy mal ejemplo. Pero entonces veíamos que el problema no son las iglesias evangélicas, sino el indiferentismo religioso. Y ahí es muy difícil entrar con el anuncio, ni siquiera del querigma. ¿Por qué? Porque no hay actitud de escucha. Hoy no sé por qué estoy muy amigo del cuarto evangelio, aunque mi especialidad es el tercer evangelio, el evangelio según San Lucas. Pero en el cuarto evangelio nosotros no tenemos la figura de Jesús que va llamando discípulos, como en los sinópticos, sino que en el capítulo 1 es el Bautista el que al ver pasar a Jesús dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dos de los discípulos de Juan, Andrés y otro, que no sabemos el nombre, empiezan a seguir a Jesús. Jesús se da vuelta y pregunta, ¿qué buscan? Estas son las primeras palabras de Jesús en el cuarto evangelio. Y ellos responden, Maestro, ¿dónde vives? Vengan y verán. Y así comienza el camino discipular. Jesús no les da una conferencia. A pesar de que el cuarto evangelio tiene largos discursos de Jesús, acá no hay un discurso, sino una invitación a compartir casa. Vengan y verán. Cuando, no sé, Padre Juan, cómo han hecho ustedes en los encuentros anteriores, pero a mí no me molestaría para nada si alguien del grupo quiere intervenir con alguna apreciación, con alguna pregunta. No sé si eso está contemplado. Sí, sí, Gerardo, sí. normalmente los que nos han acompañado hacen la exposición y al final hacemos preguntas. Dejamos unos minutos para el final. Perfecto, perfecto. Pero a mí no me molestaría Si si hay alguien. alguno, si hay alguno que tiene alguna pregunta, alguna inquietud, simplemente alza la mano y yo le doy la voz. Ahí está, perfecto. Muy bien. Porque siempre las preguntas son más importantes que las respuestas, porque las preguntas siempre son más amplias, ¿no? Por eso la primera palabra de Jesús en el cuarto evangelio justamente es una pregunta. ¿Qué buscan? La misma pregunta que el resucitado en el capítulo 20 le va a hacer a la Magdalena. Mujer, ¿por qué lloras? ¿Qué buscas?
Entonces, ¿qué buscamos los que estamos en este curso? Yo espero que busquemos ese encuentro discipular con Jesús, ese encuentro íntimo con Jesús que nos permita después anunciarlo. Y vuelvo a decir, este antes y después no es un antes y después cronológico. Ustedes saben que en griego hay dos maneras de hablar del tiempo. El cronos, que sería el reloj, que implica un antes y un después, y el kairos, que es un momento pleno. Entonces, este contacto discipular con Jesús es el kairos que nos capacita para ser sus testigos. Si no lo conocemos, ¿a quién vamos a anunciar? ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo nos vamos a comportar? Por eso qué interesante cuando en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, Pablo dice, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no quiso conservar esto como algo que debía guardar celosamente, sino que se anonadó y se humilló, tomando la condición de esclavo y haciéndose semejante a nosotros hasta aceptar la muerte y muerte de cruz. Por eso el camino discipular es un camino de imitación de este Jesucristo que salió del seno del Padre y que se encarnó por amor. Así Dios nos manifestó su amor, enviando a su Hijo único al mundo, no para juzgar, sino para salvar. Entonces, el que tiene esta experiencia de intimidad con Jesucristo es el que se convierte en su testigo. Y vuelvo a insistir, no tanto con necesidad de palabras, sino sobre todo de actitudes. El que nos ve a nosotros tendría que ver a Cristo. Estaba preparando yo todas las semanas, grabo un pequeño video de no más de 10 minutos, siempre es menos, 5 o 6 minutos, con alguna pequeña reflexión comúnmente del Evangelio del domingo. Pero esta vuelta, leyendo la segunda lectura, en donde Pablo se presenta como ejemplo, se me ocurrió hacer el video pensando en los santos como ejemplo. Pero los santos como ejemplo no en su grandiosidad, no en su perfección, sino justamente en su debilidad, en sus límites. Es algo que muchas veces nosotros no lo tenemos en cuenta. Y el mismo Jesucristo, la palabra eterna de Dios encarnada, cuando se encarna en fragilidad. Por eso, en el tercer evangelio, el evangelio según San Lucas, cuando los ángeles anuncian a los pastores que ha nacido el Salvador, les dice, vayan, encontrarán a un niño envuelto en pañales. Esos pañales son el testimonio de la fragilidad de Jesucristo. No veo las caras de los participantes, porque ahí alguno tiene encendida la camarita. Me imagino que hay varias personas acá que tienen menos de 40 años. Bueno, ellos no van a entender muy bien lo que son los pañales. Pero los que tenemos más de 60, sí que sabemos lo que son los pañales de tela, porque seguramente hemos visto a nuestras madres, a nuestras abuelas, tratando de borrar la marca de humanidad que nuestros hermanitos menores dejaban en esos pañales. Y cómo fregaban y cómo ponían al sol esos pañales para tratar de borrar esa mancha de humanidad. Y Dios nos amó hasta el extremo de usar pañales, es decir, de aceptar nuestra fragilidad. Entonces, qué interesante, ¿no? Porque
una animadora, un animador bíblico que toma conciencia de que el amor de Dios se manifestó en la fragilidad de Jesucristo, no en el poder, porque el que era rico se hizo pobre, el que era grande se hizo pequeño, el que era poderoso se hizo débil por amor. Entonces hace lo mismo y así anuncia el Evangelio sin necesidad siquiera de abrir la boca. Pero ¿cuántas veces nosotros vamos por otro camino? Si ustedes se fijan en las redes sociales, estos días que se estuvo hablando del tema de María como corredentora, los grupos neoconservadores, que son muchos en nuestro continente y en el mundo entero, han salido a gritar contra el Vaticano porque les parece terrible, ¿no?, que se insista con que el único mediador es Jesucristo, y entonces quieren elevar a la bienaventurada Virgen María. Estos grupos comúnmente hablan de la Santísima Virgen María. Pero nosotros, que vamos por el camino de lo bíblico, tenemos que rescatar la adjetivación que María recibe en los evangelios. Bienaventurada. Eso es lo que le dice Isabel. Eso es lo que le dice el ángel también. Feliz, bienaventurada. La bienaventurada Virgen María que da testimonio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue también su discípula. Yo les decía, ahí, si ustedes entran en YouTube y ponen mi nombre, van a ver que ahí hay un montón de videos que son de ustedes. Hagan con eso lo que quieran, si les sirve de algo. Ahí hay unos videitos, María según Marcos, María según Mateo, María según Lucas, María según Juan. Qué interesante ver cómo ese Marcos, que es el evangelio más antiguo, cuando habla de ese famoso pasaje de que su madre y sus hermanos vinieron a verlo o a buscarlo, y quedándose fuera, lo mandan llamar. Cómo Mateo y Lucas después van a endulzar eso. Y Juan directamente no va a hablar de eso. Pero qué interesante rescatar otra vez el testimonio de Marcos como el evangelio más antiguo y pensar en una bienaventurada Virgen María que también hace un proceso discipular para convertirse en testigo clave. Por eso Lucas después la va a poner en Hechos de los Apóstoles, reunida con esta nueva familia de Jesús, con estos nuevos hermanos y hermanas, no con la vieja familia, la familia de sangre, sino con esta nueva familia, la familia de Cristo. Ahí está María cumpliendo un rol de testigo. ¿Pero por qué? Porque hizo también ella un camino discipular. Tal vez nosotros que estamos acostumbrados a leer algunos relatos que tienen formato de historia, como si fueran historia cronológica, entonces este relato de la anunciación del ángel a María, que encontramos solamente en el Evangelio de Lucas, nos hace pensar en una madre que conoce el misterio de su hijo a la perfección, mejor incluso que su hijo. Pero si fuera así, entonces, ¿cómo es que cuando el niño se queda en el templo, en el capítulo 2 de Lucas, y después, al tercer día, no 3 días después, sino al tercer día, el otro día, acá en mi parroquia, la Basílica de María Auxiliadora, el primer templo dedicado a María Auxiliadora en América Latina, esa es mi parroquia, en la Basílica de María Auxiliadora estaban rezando el rosario y dicen, María encuentra a Jesús después de buscarlo 3 días. ¿Dónde dice el Evangelio que lo buscó 3 días? No dice eso. Lo que dice el Evangelio es que al tercer día lo encontraron. ¿Quiénes encontraron también al tercer día al Señor resucitado? Las mujeres que fueron al sepulcro.
Entonces ese tercer día no es cronológico, sino que es un kairos, es un tiempo que no se mide con el calendario. Al tercer día lo encontraron y ella le dice, tu padre y yo te buscábamos angustiados, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Acaso no sabían que tenía que ocuparme de las cosas de mi padre? Si María fue testigo del anuncio del ángel en sentido cronológico, tendría que saberlo. Pero si María, como todos los que somos discípulas y discípulos de Jesús, tuvimos la experiencia de reconocerlo como el Señor en la Pascua, entonces la cosa es distinta. Pero bueno, todo esto que les digo, que espero no los maree, ¿qué significa? Que tenemos que tener un conocimiento exhaustivo de la Biblia para poder dar testimonio con nuestras vidas de Jesucristo, imitándolo sobre todo en su fragilidad, en su pequeñez, en su proceso de discernimiento, tratando de descubrir cuál era la voluntad de Dios para él. Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, esto también nos enseña a nosotros a tener un comportamiento distinto como cristianas, como cristianos. A veces anunciamos a un Jesucristo que no es el de los evangelios. Hoy estaba escuchando un video de unos hermanos católicos que hablaban de nuestra relación con Jesucristo, todo con términos propios de la milicia. Nosotros somos soldados de Cristo, estamos en el combate, las famosas banderas. Digo, ¿estos son imágenes que estén en los evangelios? No. Son imágenes que tal vez tienen que ver con otra cultura, que no es la de los evangelios, ni es tampoco la nuestra. Porque hoy día presentarnos como soldados de Cristo tal vez nos hace ser como una piedra de tropiezo, de escándalo, para muchos que lo que están buscando es la paz, la concordia, el diálogo. Entonces, no tengamos miedo de volver a los evangelios continuamente para redescubrir cómo Dios se manifestó. Jesucristo recibió un calificativo entre los primeros cristianos, el calificativo de nuevo Adán. Y María, después, un poco más adelante, sobre todo con los santos padres, fue la nueva Eva. Así como la antigua Eva había nacido de un Adán virginal, ¿no? Porque según el relato mítico, Eva nace de el costado. Comúnmente nosotros decimos costilla, pero en realidad sería el costado, como que Adán fue cortado por la mitad. Y entonces una mitad se convirtió en lo femenino y la otra mitad en lo masculino. Esa vieja Eva nace de un Adán virginal y el nuevo Adán nace de una Eva virginal, sin intervención de varón, ¿no? Entonces, cuando empezamos a conectar los distintos textos de la Escritura y redescubrimos el misterio del amor infinito que Dios nos tiene, cambia nuestro perfil de testigos del resucitado. Somos otro tipo de anunciadores. No nos quedamos tanto en la letra, no nos preocupamos tanto de lo que tenemos que decir. De hecho, Jesús muchas veces en los discursos de los evangelios les dice a sus discípulos, no se preocupen de lo que van a decir, ya el Espíritu Santo los va a iluminar en el momento oportuno. Entonces, no nos vamos a preocupar tanto por lo que tenemos que decir o hacer,
sino por cómo debemos hacer. Qué lindo cuando Pablo dice, sean imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Qué bueno si cada uno de nosotros, con humildad, pudiéramos decir a otros, sean imitadores míos, como yo lo soy de Jesucristo. No sé cómo será en su diócesis, pero acá muchas veces, todavía, lamentablemente, a las catequistas, a los catequistas, se los trata como si fueran maestros. Y la función del catequista no es ser maestro, sino es ser compañera, compañero en un proceso discipular. San Agustín de Hipona decía a sus fieles, con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo. Me alimento de la misma despensa de la que saco alimento para ustedes. Somos todos condiscípulos de Jesucristo. Algunos con una función ministerial, otros con ministerios no ordenados o sin ministerios. Yo últimamente, gracias a Dios, voy siendo poco a poco liberado de servicios de coordinación, de dirección, y vuelvo a disfrutar de esta libertad que me da el no tener que estar respondiendo y dando cuenta. Porque muchas veces cuando he tenido que ocupar esos roles, bueno, más de una vez me he ligado a algún reto porque entendían que algo que yo decía o hacía perjudicaba a la institución. En cambio ahora, como no tengo un rol de coordinación y demás, me siento con más libertad. Y ahí cada uno entonces tendrá que ver cómo da testimonio. Para ir terminando y dejando espacio a la participación de ustedes, que me parece tan importante. Cuando nosotros tuvimos que hacer este librito de las orientaciones, dijimos, vamos a escribirlo con el espíritu de la animación bíblica. Porque nosotros, la mayoría de los que estamos acá, si no todos, yo creo que ya todos, que somos, digamos, contemporáneos al Concilio Vaticano II o hemos ido naciendo después, estamos habituados al uso de la Sagrada Escritura. Pero muchas veces el uso que nosotros hacemos de la Escritura es un uso para que el texto bíblico corrobore, apruebe nuestros dogmas, nuestras formulaciones, nuestras prácticas. La animación bíblica va por otro lado. La animación bíblica parte de un texto bíblico y trata de que ese texto bíblico nos cuestione hasta dónde nosotros somos discípulos de este Cristo. Y entonces nosotros elegimos el texto de Lucas 24, los discípulos de Maús, que nos parecía justamente un itinerario discipular. Este grupo, estos dos al menos, que fueron discípulos de Jesús, se convierten gracias a una experiencia del todo particular con ese Jesús que nuestras traducciones comúnmente dicen les iba explicando lo que acerca de él dicen las escrituras. En realidad, en griego sería les iba abriendo la escritura. Ellos tenían cerrados los ojos y también tenían cerrada la escritura. La escritura para ellos tenía un tipo de interpretación que el resucitado interpreta de otra manera. Entonces, esa experiencia nueva que comienza
con el camino, que llega a su plenitud cuando lo descubren gracias a la fracción del pan. Y después dice el texto que Jesús se hizo invisible para ellos. Muchas veces nosotros decimos desapareció, no. En todo caso, desapareció de su vista, afantos, se hizo invisible, pero siguió estando presente. Porque ellos, después que tienen esta experiencia, ¿qué hacen? Vuelven a Jerusalén. Entonces, cuando nosotros elegimos este texto, todos estuvimos de acuerdo que nos parecía un texto excelente para hablar de la animación bíblica, y la primera cuestión fue determinar dónde comenzábamos y dónde concluíamos el texto. Porque nosotros estamos habituados a lo que llamamos la lectura litúrgica, es decir, un fragmento. Pero si ustedes se fijan en sus Biblias, que están los fragmentos, esto no forma parte del texto original. Los títulos, los subtítulos, los capítulos, los versículos, son agregados posteriores. El texto original es todo de corrido. Incluso algunos manuscritos tienen lo que se llama la escritura continua, no hay separación entre palabra y palabra. Entonces, el biblista tiene que determinar dónde comienza y dónde termina la unidad de sentido que va a analizar. Y entonces lo primero que nosotros tuvimos que discernir es si terminábamos con el descubrimiento que hacen los discípulos de Maús del Señor detrás de esta figura del peregrino, o seguíamos y hablábamos de esa vuelta a la comunidad, en donde se da testimonio de lo que se ha experimentado. Y se recibe el testimonio de la comunidad. Sí, es verdad, porque también se apareció a Simón. Y entonces entendimos que lo más correcto era continuar y que el texto terminara con esa vuelta a Jerusalén. Qué interesante. Ahora sí termino con esto. Nosotros interpretamos un relato, el relato de la aparición. Nosotros no tenemos relatos de resurrección en los evangelios, ningún evangelio canónico relata la resurrección, hay relatos de apariciones del resucitado, eso es otra cosa. Nosotros entonces tenemos un relato de aparición del resucitado a dos discípulos. Uno de ellos anónimo, como el discípulo amado. Estos dos discípulos están escapando de Jerusalén, que se ha convertido en un peligro. Y cuando llegan a la casa, dice el texto que Jesús, que nosotros los lectores sabemos que es Jesús, el narrador nos hace un guiño, una complicidad con el lector. El lector sabe algo que los personajes del relato no saben. Los discípulos de Maús no saben quién va con ellos. Nosotros sí sabemos. Y cuando llegan a la casa, dice el narrador que Jesús hace ademán de seguir. Otro guiño nos hace el narrador. Nosotros sabemos que Jesús no quiere seguir, sino quedarse. Ellos no lo saben. Sin embargo, le dicen, quédate con nosotros, porque está cayendo la noche. La noche es peligrosa, muy peligrosa. Entonces ellos entran a la casa escapando de dos peligros, Jerusalén y la noche. Y cuando tienen experiencia del resucitado, al descubrirlo en la fracción del pan, son capaces de enfrentar esos dos peligros. Salen de la casa en plena noche y vuelven a Jerusalén. El Señor hoy nos invita a ser sus testigos en esta sociedad tan compleja y tan hermosa, por otro lado, que nos toca vivir.
seamos capaces de enfrentar todos los peligros, externos e internos. Un peligro interno, por ejemplo, que tenemos, que el Papa Francisco ha insistido mucho en este último tiempo antes de su muerte, es el peligro del clericalismo. Y el clericalismo no es un problema de los curas. El clericalismo es un modelo eclesial que tiene que dejar lugar al nuevo modelo eclesial de la sinodalidad. Y para que deje lugar el clericalismo a este nuevo modelo, ¿saben qué herramienta valiosísima tenemos nosotros? La animación bíblica. Porque la iglesia no nació clerical. No siempre fue así. Y entonces nosotros tenemos que volver al modelo de la iglesia primitiva. ¿Y cómo podemos hacerlo? Animándonos bíblicamente. No saliendo a dar charlitas y cursitos, sino dejándonos animar. Desde el señor obispo, el padre Juan, todos los curas y monjas que están acá presentes, este pobre laico y todos los otros laicos y laicas que participamos de este encuentro. Todos tenemos que dejarnos animar, porque sólo así podemos convertirnos en testigos. ¿Se acuerdan entonces de Hechos de los Apóstoles? Juan y Pedro, delante del Sanedrín, en pleno, todos esos señores autoritarios vestidos con sus prendas que denotaban poder, autoridad, les prohibimos seguir hablando en ese nombre. Y Pedro, un humilde pescador de Galilea, les responde: no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿Qué están viendo? Al Sanedrín en pleno. ¿Qué están escuchando? Les prohibimos seguir hablando en ese nombre. Pero se ve que han visto otra cosa y oído otra cosa, que es mucho más fuerte que lo que están viendo y oyendo. Ojalá que este curso que ustedes están haciendo y que esta participación que me han permitido tener hoy a mí nos sirva a todos para enamorarnos más de ese Dios que siendo rico se hizo pobre, siendo grande se hizo pequeño, siendo poderoso se hizo débil, para mostrarnos el gran amor que Dios nos tiene. Seamos testigos de esta manifestación. Gracias. Gerardo, muy amable por tu participación. Vamos a dejar espacio por si hay alguna inquietud, algún comentario. Por lo pronto, Yo, yo me voy a quedar con un eco de esto que acabas de decir. Hasta hace poco yo siempre decía que en los discípulos de Maús, en esa escena tan bonita y tan aleccionadora para la preparación y la vida de la comunidad, Jesús les había hecho un curso bíblico express a esos dos, a Cleofás y a la otra o a la otra. Pero no, lo que les hizo fue animarlos bíblicamente porque les explicó las escrituras, desde la ley hasta los profetas, y seguro que los salmos también. Entonces, esa resonancia me queda a mí muy importante. Animó bíblicamente la experiencia de ellos, tanto que fueron capaces de enfrentar los dos miedos grandes del momento, la agresividad de Jerusalén y la noche. Muchas gracias. ¿Algún Bueno, comentario, monseñor? acuérdense Tiene la del mano griego, levantada. Mm, abrió para ellos las escrituras. sí. No tengamos miedo de abrir el texto, no Mm. cerrar, abrir. Muy bien. Monseñor. ujú, muy bien, gracias Gerardo. Tres puntos que es interesante y uno que me gustaría que si pudieras ampliar, ¿no? Lo primero es que me gusta mucho esa idea de que no se puede ser misionero sin ser discípulo, ¿no? Creo que eso es una afirmación y es muy radical y que creo que hay que
buscarlo, porque yo creo que es lo que va a ayudarnos a desclericalizarnos, ¿no? Como comunidad eclesial. La segunda cosa es la de la indiferencia, ¿no? Que cuando decías es bien interesante que la indiferencia no hay escucha. Y claro, yo creo que el mundo de hoy escucha de una forma distinta y escucha más con los ojos que con los oídos, ¿no? Y yo creo que allí es donde está realmente el arte de poder impregnar el evangelio, ¿no? Y aquí voy al tercer punto que me gustaría que se pudieras ampliar un poquito más, ¿no? Son tres bobaditas nomás. Eh, cuando dices, me gusta mucho esa frase que dice, imitando a Jesucristo sobre todo en su debilidad, ¿no? Eso lo dijiste, ¿no? Y me gustó mucho eso, porque a veces nosotros buscamos mucho al Cristo resucitado, al Cristo glorioso, al Cristo del que no sufre, al Cristo no sé qué. Y esto yo creo que es una teología del Dios encarnado, ¿no? Y aquí, recuerdo el cardenal Bantuán en su libro Testigos de Esperanza. El cardenal Bantuán, cuando lo metieron preso, lo llevaron a la cárcel, lo despojaron de todos sus adornitos religiosos y todas estas cosas. La gente empezó a preguntarle, o sea, mira, pero ¿por qué tú dejaste todo, familia, hogar, casa, riqueza, posesiones, pues para seguir a Jesucristo? O sea, ¿qué es lo que tiene este hombre, no? Y creo que es la pregunta que nosotros debemos suscitar para convertirnos en discípulos misioneros. Y el cardenal Bantuán, en los defectos que anunciaba de Jesús, pues decía que Jesús no tenía buena memoria, que Jesús no sabe de matemática, que Jesús no sabe de lógica y que Jesús no sabe de, bueno, en todas estas cosas, la última es Jesús no sabe matemática y Jesús un aventurero. Y creo que lo que evangelizó el entorno del cardenal Bantuán fue su despojamiento, pero también el anunciar a un Jesús que tiene esas características que tú dices, ¿no? Que es imitando a Jesucristo, sobre todo en la debilidad. O sea, porque queremos ser más fuertes. No sé si sería interesante que pudieras ahondar un poquitico sobre eso de la debilidad de Jesucristo. Sí. Miren, qué interesante que en los relatos de las apariciones del resucitado, cuando algunos no creen en él, Jesús no echa mano de su poder para hacerles creer. Miren cómo entré sin que nadie me abriera la puerta. No, sus llagas, muestra su fragilidad, muestra su fracaso. E incluso en este relato, en donde no se habla de las llagas, en este relato de los discípulos de Maús, ¿qué hace? Parte el pan, lo fracciona. Vieron que algunos sacerdotes, cuando presentan el pan consagrado, vuelven a unir el pan. No, en realidad el pan hay que mostrarlo roto. Hay que mostrarlo roto, fraccionado. Entonces, esto es la debilidad. Y yo creo que ahí es un tema que tenemos que examinarnos nosotros, porque muchos de nosotros estamos dentro de la línea de lo que podríamos llamar la teología de la prosperidad. ¿No? Ah, Dios me hizo un milagro. El milagro que me tiene que hacer Dios es la aceptación de mí mismo, de mi vida, así como se va dando. ¿Qué milagro hay en que me detecten un cáncer y Dios me cure del cáncer? Si después me voy a morir en un geriátrico aburrido delante de un televisor. Lo importante no es que Dios me cure del cáncer, lo importante es que sea yo capaz de aceptar eso también como una manifestación del amor de Dios. Y a lo mejor aceptándolo me curo. Entonces, salir de esta mentalidad mágica, que está presente desde el capítulo 3 del Génesis. Con solo comer de ese fruto, conoceremos el bien y el mal. Entonces, salir de eso. Pero, lamentablemente, creo que es un defecto que tenemos nosotros como iglesia,
No solo nosotros, ¿eh? No, porque hay muchas iglesias evangélicas, sobre todo estas iglesias nuevas, que están basadas en la prosperidad. Entonces, ay, no tenía ya dinero, lo único que tenía se lo ofrendé al Señor, le di mi diezmo y ahora tengo una cadena de peluquerías o de supermercados o de lo que sea. Sí, para mí, todas cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Nada que ver con el Evangelio. Entonces, volver a esto, ¿no? A la pequeñez, a la fragilidad, a redescubrir a ese Jesús débil, a ese Jesús que se admira, que no siempre sabe cómo actuar, porque ese Jesús perfecto nosotros no lo podemos imitar. Entonces, si tenemos que ser imitadores de Jesús, ¿de qué Jesús vamos a ser imitadores? De aquel que no huyó, no escapó del plan de Dios, que incluía incluso su pasión. Por eso las últimas palabras de Jesús, según el cuarto evangelio, son: todo se ha cumplido. Qué lindo que también nosotros podamos hacer de esas palabras nuestro diario vivir, ¿no? Qué lindo que después de cada día podamos decir: todo se ha cumplido. Yo le pido mucho al Señor dos cosas: la humildad y la paciencia. Humildad para darme cuenta que no puedo resolver todos los problemas, que no puedo acertar en todas las cuestiones, que no siempre cuando me piden, como claro, profesorcito que soy, me piden que responda, no siempre puedo dar en la clave. Entonces, humildad y paciencia, porque la gracia de Dios siempre, siempre, siempre triunfa, siempre triunfa. ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dejemos a Dios ser Dios. Entonces esto, ¿no? Humildad, paciencia, fragilidad. Bueno, no sé si sirvió lo que dije, pero por lo menos lo dije de corazón. Gerardo, unos aportes que hay aquí en el chat que me parece interesante resaltar. De María Elena, lo más bonito es que nos cuestiona, nos muestra, nos hace volver al amor primero. De María Elvis, ¿qué otros peligros internos y externos enfrentamos como animadores? Es una pregunta. Y Bueno, Margarita da Gama dice, me gustaría cómo uno puede desprenderse de todas esas doctrinas, fundamentos, prácticas para poder vivir la experiencia de Jesús. Esos planteamientos son muy interesantes que se susciten en esta animación bíblica de la pastoral, porque ahí es donde tenemos que ir metiendo nosotros el aporte de la palabra que nos transforma a nosotros. bueno, ahí creo que Geoffrey Guinaud decía que yo, además de mi formación teológica, mi especialización en Sagradas Escrituras, también estudié psicología, me licencié en psicología. Porque cuando yo empecé a trabajar como teólogo, era jovencito, me fui dando cuenta que la mayoría de nuestros problemas no son teológicos, son psicológicos. Entonces, el conocimiento de uno mismo, la aceptación de uno mismo, el hacerse cargo de la fragilidad, esto es lo que nos salva. ¿Y cómo hacer para desandar el camino? Bueno, ahí está muy claro en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Es necesario nacer de lo alto. No sé si ustedes tienen esa canción, que es muy bonita, pero para mí es antievangélica. Déjame nacer de nuevo. No importa la edad que tengas, déjame nacer de nuevo. No, 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 no se puede nacer de nuevo. Se nació una sola vez. Lo que hay que renacer, nacer de lo alto. Entonces, volvernos a aceptar como hijas e hijos amados de Dios, incluso en nuestra fragilidad.
desaprender y no tener miedo de perder la seguridad, porque la seguridad, no, ven y sígueme, maestro, ¿dónde vives? Vengan y verán, no les da la dirección, no les da la dirección, vengan y verán, hay que hacer experiencia siendo capaces de dejar nuestra mochila. Sí, me parece que alguien quería decir algo, ¿no? No, ya ahí están contestadas. Ninguno más ha Ah, vuelto a alzar la mano. Por allí Adriana dijo absolutamente de acuerdo y no más. Y Juancho, hay un comentario antes del de Adriana, A ver, que dice, ¿ah? Eh, cómo lo que nos dará la sabiduría definitivamente la lectura y la práctica de la Sagrada Escritura buscando la santidad, que lo dice Freddy, ¿no? ajá. Sí, sí, Freddy Guevara nos habla, nos aporta eso. sí, sí. Yo creo que nosotros tenemos que redescubrir la teología de la gracia. Tal vez muchos de nosotros hemos sido malformados en la teología del pecado. Se habla más del pecado que de la gracia, más del infierno que del cielo, más del castigo que de no premio, porque el cielo se regala, el cielo es un regalo. Vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur. Y nuestras traducciones comúnmente dice, y se sentarán a la mesa de Abraham. No, en griego está en pasiva. Y serán Sentados. sentados. Seremos sentados. Por eso es importante los que puedan, los que se animen a estudiar un poco de griego también cuando terminen con todo esto, porque hay muchos detalles, ¿eh? Y si no, también tienen elementos. Hay una herramienta muy buena que si ustedes ponen en Google eh, interlineal, lectura interlineal, y entonces ponen un versículo de la Biblia, entonces les aparece en griego y después en castellano palabra por palabra. Y después un numerito, ustedes tocan ese numerito y ahí se despliega toda una explicación de, por ejemplo, si es un verbo, el tiempo verbal, el modo, y permite tener otra visión, ¿no? Un poquito, abrir un poquito el texto, ¿no? Pero fundamentalmente lo importante es confiar en la gracia de Dios. Es la gracia la que nos va a convertir en testigos de Jesucristo, no el estudio bíblico. El estudio bíblico, ¿qué va a hacer? Acompañar a la gracia. Acompañar a la gracia. Fíjense, hay un pasaje en la vida de Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús había conseguido el permiso de su obispo. Mire qué importantes eran los obispos en aquel tiempo. Ahora todo el mundo hace cualquier cosa sin pedir permiso, pero antes todo había que pedir permiso al obispo. Ahora Teresita le pide pide perdón. permiso, ahora perdón. Teresita le pide permiso al obispo para leer el Evangelio. Las monjas tenían prohibido leer el Evangelio. Entonces Teresita le pide permiso a su obispo y el obispo le da permiso el Evangelio. Y Teresita lee el capítulo 8 de Juan y se encuentra con esa pecadora perdonada o salvada porque, perdón, el capítulo 7 de Lucas, mucho se le perdonó porque mucho amó. Y Teresita comete el error de creer que esa mujer es María Magdalena, error que es muy común por otro lado. Entonces, Teresita dice, ¿y yo que no soy tan pecadora como la Magdalena? ¿Amaré menos porque se me perdonó menos? Y ella se inventa una parábola. Dice, supongamos que
el hijo de un médico un buen día tropieza con una piedra, se quiebra la pierna y su padre médico lo entablilla y lo cura. Estará muy agradecido. Pero si el padre médico, viendo un día esa piedra, piensa, tal vez mi hijo se puede tropezar y caer, y la quita del camino, ¿cuánto más agradecido tendrá que estar? Esa soy yo. Dios me liberó de antemano de ciertos peligros. Por eso no caí en ciertas cosas. Qué interesante. Teresita, sin ser una experta en Biblia y cometiendo el error tan común de confundir a la mujer que unge los pies de Jesús en el capítulo 7 de Lucas con la Magdalena, sin embargo, saca una conclusión maravillosa, que la vuelve más humilde, no orgullosa. No está orgullosa de no haber cometido ciertos pecados, sino agradecida porque Dios la preservó. Entonces ven qué lindo, ¿no? El estudio bíblico es muy importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es abrirnos a la gracia de Dios, que la gracia actúe en nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo. No hay más comentarios. Teresita, wow, la iluminación por la humildad, dicen los comentarios ahí de María Elvis. Agradecerte, Gerardo, la presencia hoy. Te esperamos el próximo jueves con la ayuda de Dios para seguir creciendo y madurando en esta experiencia de vivir nuestro compromiso de ser animadores bíblicos de la pastoral aquí en la diócesis de Petare. Mucho ánimo. Feliz noche para todas y todos. Un abrazo, Gerardo. Gracias. Que sigan ustedes muy bien. Muchas gracias, feliz noche. Que descansen. Gracias, excelente. Excelente, buenísimo, gracias. Bueno. Gracias, buenas noches. Juancho, usted tiene la grabación, ¿cierto?